en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Yo llegué a Barcelona en 1965 desde Bilbao. Nací en Cantabria, crecí, tampoco mucho, mido unos 67, en Andalucía, recrecí en Galicia y terminé de crecer lo poco que tengo, como saben ustedes, en Bilbao, que es la parte que yo entiendo más cercana a mi forma de ser. Vivo en Barcelona desde el año 65, así que cuando me pregunta de dónde diablos soy, yo le digo, yo soy de mi conciudadanía, yo soy de mi gente, de la gente con la que vivo, no de las piedras, ni de las histerias históricas, ni de 1714, ni de mamarrachadas sobre las que se funciona el nacionalismo. Yo soy de la ciudadanía. Y miren ustedes, a los pocos días de llegar a Barcelona, me involucré en la lucha antifranquista. Hay muchos antifranquistas sobrevenidos que comenzaron a existir en su antifranquismo el 21 de noviembre del 75, cuando Franco había muerto. Pero en aquellos tiempos, le juro que éramos 4 y el cabo. Bien, en aquel año 1965 fundamos el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y a mí el régimen me obsequió con la máxima sanción posible, que era expulsión de la Universidad Española. Yo desde entonces he tenido 3 verdades en mi vida: la unión, la igualdad y la solidaridad. Y eso lo practiqué en el partido primero en el que milité, el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, y posteriormente en el Partido Socialista Obrero Español, o acá, en el Partido de los Socialistas de Cataluña. Hasta que hubo un día en que, harto de que el partido mío, en lugar de construir la sociedad, se dedicara a ser el seguidismo del nacionalismo y fuera en la práctica el ala izquierda del puyolismo, y cada mañana cuando se levantaban los líderes de ese partido, lo primero que hacían era ver si habían pasado el examen de nacionalismo con nota suficiente, lo dejé. Y la razón por la que estoy en Ciudadanos es porque sigo en las mismas ideas: unión, solidaridad e igualdad, que son hoy 3 ideas gloriosamente subversivas. Subversivas porque subvierte el orden constituido en Cataluña, que significa que tenemos que construir una entidad cuya titularidad han registrado en el registro de la propiedad particular los separatistas, en algo muy propio. Miren ustedes, a nosotros Francisco Franco nos llamaba antiespañoles. Hoy nos llaman algunos de esos anticatalanes que son neofranquistas sociológicos, porque son los que piensan que la patria son ellos y que su ombligo es un gigantesco ombligo en el que únicamente existe su propia metarealidad, la realidad ficticia que han creado sobre una serie de mitos. Por ejemplo, España nos roba. ¿Saben ustedes quién nos roba? Lo sabemos perfectamente porque los tenemos alrededor y están incluso cuantificados en lo que significa la cantidad que existen de imputados por metro cuadrado en el territorio nacional. Que en España hemos sufrido una corrupción sistémica, evidentemente. Pero si ustedes van a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que recoge todos los imputados que existen en España, se van a dar ustedes cuenta de algo extraordinariamente curioso, que yo se lo dije en un debate a Joan Tardá y se quedó atónito. Y es: en Cataluña tenemos el número más alto de imputados por corrupción de toda España. En Cataluña los imputados suman los mismos que existen en Madrid y Andalucía juntos. O sea, el 2 y el 3 hacen el número 1 de Cataluña. Y después preguntan y dicen: ¿quién nos roba? Yo les digo: ellos. Evidentemente España no, porque España somos todos nosotros. Y les diré más. Desde el Parlamento Europeo uno tiene una cierta atalaya de observación. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, realiza periódicamente lo que se llama el seguimiento de la calidad de gobierno de las diferentes regiones en Europa.
Son 199 entre estados y regiones, 190 y tantos. ¿Saben ustedes en qué lugar está Cataluña en esos 190 y tantos? Esa Cataluña donde los perros se atan con longanizas, esa Cataluña gobernada sistémicamente por el separatismo o el nacionalismo extremo, de 190 y tantos en el 130, o sea, en el furgón de cola, precisamente porque la calidad de gobierno es ínfima y porque se han dedicado a algo que es muy sencillo, hablar de lo general en lugar de practicar lo directo, que es dar una educación suficiente, dar los servicios correspondientes a la ciudadanía, a la que no se le puede intoxicar o sencillamente, yo diría, intoxicar o colocar en términos taurinos lo que se llama el engaño, que es colocar el capote para que se entre con todos los cuernos. Pues ni somos encuernados ni queremos seguir siéndolo. Tenemos que despertar y pasar del sentimiento al pensamiento, empezar a darnos cuenta que lo que no podemos es seguir siendo engañados permanentemente sobre algo que incluso algunos dicen que es progresista, que es el separatismo, fundamentado en algo básico y determinante, los privilegios. Privilegios que acuden contra la solidaridad y algunos incluso dicen que eso es la izquierda. Eso es precisamente lo más reaccionario que se puede ser. Entender que por haber nacido en un determinado lugar, uno tiene que tener mejores derechos que los demás, porque los demás son inferiores. Cuando se dice que hay una diferencia, no es para estar peor, es para estar mejor. Y estar mejor significa que nosotros tenemos una mejor calidad que otros no sabemos en base a qué. Y a eso le llaman progresismo e izquierda. Acudan ustedes a datos muy concretos. ¿Saben ustedes que la Consejería de Bienestar Social se encarga de dar asistencia a las personas en necesidad? Ha dejado de pagar 16 millones de euros este año porque no los tiene, porque se los han gastado, entre otras cosas, en las embajadas, en esa cosa patéticamente ridícula a la que nadie hace caso en el mundo, y se lo digo desde el conocimiento al estar en el Parlamento Europeo, donde ni están ni se les espera en ninguna cancillería, en ningún ministerio y en ningún lugar del mundo, Diplocat, que Dios confunda, que cuesta más de 12 millones de euros, que hubiera sido casi el equivalente de lo que requiere la asistencia a las personas que lo merecen, y no sencillamente construir esa metarealidad en la que decían Europa nos escuchará, y cuando Europa no les escucha, entonces lo que dicen nos tendrá que escuchar porque movilizaremos a la ciudadanía, y cuando la ciudadanía europea les desprecia porque no son capaces ni de conseguir el apoyo del Parlamento flamenco, que está dominado por la extrema derecha, que son sus amigos, la extrema derecha flamenca, ni siquiera consiguen ese apoyo en el Parlamento flamenco, entonces dicen que Europa no merece la pena. Es aquello de la zorra y las uvas, lo recuerdan ustedes, ¿no? Como estaban altas y verdes, no nos interesan. Pues fueron a por ellas. El problema fundamental es que siguen engañando. Y cuando decían, recuerdan ustedes, esa especie de premio Nobel de la economía, que es el señor Artur Mas, en palabras diciendo, los bancos vendrán a Cataluña, la Cataluña independiente, donde los perros serán atados con longanizas. Pues cuando se van los dos bancos más importantes de Cataluña, cuando comienza a desinvertirse y a la gente a buscar bancos que tengan residencia fuera del territorio catalán, entonces viene otro de los genios de la economía, el consejero de Economía, el ínclito señor Junqueras, cuya vida Dios guarde muchos años, y nos dicen que no hay problema porque uno de ellos se ha ido a los països catalans, lo cual es un rebuzno digno de mejor causa, y eso es un escupitajo en la cara de cualquier ciudadano de Cataluña, porque si no entiende de economía, ¿cómo diablos va a gestionar después un país? Pero podemos seguir por uno y otro más de cada una de las mentiras en las que se fundamenta el separatismo. El separatismo está diciendo que la Cataluña independiente será próspera y rica. Miren ustedes, no quiero aburrirles con cifras. Cataluña, en su balanza de pagos, lo que importa y lo que exporta, lo que vende y lo que compra, tiene efectivamente un superávit, es verdad. Pero si saben el superávit, estos señores que son analfabetos de la economía, ya se llame el señor consejero de Economía, el señor Artur Mas,
o el que fue vicepresidente del Gobierno de Cataluña, el señor Junqueras. La consecuencia es que se vende con un superávit enorme al resto de España y con un déficit inmenso al resto del mundo. O sea, si se deja de vender en ese régimen de mercado único, tanto europeo como español, el déficit catalán es descomunal. Pero si además el crédito de la Generalidad de Cataluña, por la pésima gestión, por el despilfarro y la corrupción, por el ínclito 3% de la Sagrada Familia, no la de Gaudí, la otra, los bonos de la Generalidad son bonos basura y tendrán que financiarse al 18 o al 20%. Y eso no es financiarse, eso sencillamente es perderse. Porque al final, miren, las banderas son sentimientos, pero comerse una bandera le juro que es extraordinariamente indigesto y además ahora son acrílicas. Yo tengo mi corazón compartido que no partido en estas banderas, que es lo que representa la comunidad de Cataluña, que se compone no de piedras secas, de histerias históricas, sino de personas, de conciudadanos, en algo que significa la dialéctica de la historia, que significa el transcurso de la cultura, que significa que nosotros no tenemos que ser fieles a un pasado petrificado. Eso es el carlismo ultramontano, caramba, y eso es el siglo XIX. Nosotros somos la consecuencia de un devenir, de una participación, de una cultura mestiza que avanza y que progresa en libertad. No nos tienen que marcar los rumbos los medios de la Generalidad, ni TV3, ni nos lo tiene que marcar lo que es la prensa del movimiento. Porque en último término, hay momentos en mi vida que yo digo, caramba, con mis 70 años vuelvo a mis 20, cuando resulta que el franquismo me decía cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que ser el mundo y cómo determinaban que tenía que ser la patria, que era su patria, que no era la mía. Porque mi patria, les repito, son mis conciudadanos, no los eslóganes, no los mitos, no los cuentos. Son sencillamente las cuentas, saber de qué vamos a vivir, que necesitamos un trabajo, que no puede ser que este monotema maldito haya significado la pérdida de trabajo, la pérdida de oportunidades, desinversiones. Los empresarios están desinvirtiendo o no invirtiendo. Y eso significa trabajo. Y miren ustedes, ellos viven del sueldo oficial, ustedes no. Ustedes viven del trabajo que puedan tener. Y por lo tanto, les repito, la bandera es un sentimiento respetable, pero lo que no se puede utilizar es la bandera como un estandarte contra los demás. Ni pueden ser ellos los catalanes y nosotros los anticatalanes, porque eso ya lo decía Franco. Y yo, francamente, si a mí me llaman anticatalán eso, me siento profundamente orgulloso porque me están llamando conciudadano y hombre libre, que es lo que he sido toda mi vida. Desde el fondo del corazón les quiero agradecer que estén ustedes aquí pasando frío. Yo, como me incendio precisamente contra la injusticia, pues tengo una especie de caldera interna. Por eso me he quitado el abrigo. Pues desde el fondo del corazón, desde el sentimiento, pero un sentimiento con pensamiento, vamos a ganar, pero no de una forma sectaria, vamos a ganar un espacio de libertad que significa se acabó. Y a partir de ahora, esta tierra y esta patria es de todos, no de ellos. Como España no era de Franco, ni Cataluña es de los separatistas. Cataluña es de sus ciudadanos, de nuestros conciudadanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes.